Piscis, bienvenido a tu lectura para esta semana del 11 al 17 de mayo. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, gracias, bienvenida, bienvenido a mi canal. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y si ya estás suscrito, pues muchísimas gracias. Voy a empezar primero con estas cartas hermosas que me acaban de llegar. Son las cartas de los arcángeles y quiero sacar quién es el arcángel que va a estarte defendiendo esta semana. Antes de iniciar esta lectura yo estuve haciendo mi meditación y orando por ustedes, los que me dejan en los comentarios su nombre y su país y qué es lo que necesitan. Así es que vamos a ver para ustedes cuál es el arcángel que los protege esta semana. Y mira, pues para todos ustedes, mis guerreros de Piscis, tienes al arcángel Uriel. Y él representa la carta del emperador y te dice que esta semana te va a estar apoyando para que tengas estabilidad, para que todo lo que tú hagas sea eficiente, sea perfecto. Y te va a ayudar a que tomes control de una situación. Y que es momento, mis guerreros de Piscis, de que tengas planes con ambición, que sueñes en grande. Y este arcángel Uriel va a estar a tu lado, llevándote de la mano todas estas energías, dándote esta fuerza, dándote esta estabilidad. Si crees en los arcángeles, pues te invito a que hables con él, que le pides guía, que le pides que te dé fuerza en estas áreas específicas o en las que tú necesites, porque él va a estar esta semana disponible para ti. Y el número de la suerte que en esta ocasión te quiso dar, no todos los signos le tocó número de la suerte de parte de sus arcángeles. En esta ocasión para ti, Piscis, tienes el número 4. Y esta lectura funciona tanto para tu signo solar, ascendente y tu signo lunar también. Mis lecturas son de sanación y aquí quiero ver entonces también tus energías, tu mente, tu corazón y tus bloqueos. Y quiero ver lo que viene para ti esta semana con respecto a trabajo, dinero y amor, los consejos de tus ángeles y las 3 bendiciones. Vamos a iniciar, Piscis, entonces en estos instantes con tu mente. ¿Cómo va a estar tu mente ahora o durante esta semana? Y mira, me están diciendo de que tú vas a estar en una posición en tu vida esta semana donde vas a ver si es importante escuchar a tu voz interior. Vas a tener esas energías en donde vas a estar analizando, pensando qué hacer de una forma doble. Y eso puede ser porque tienes como una vocecita dentro de ti diciéndote, sigue este camino, toma por acá, coge, haz esto distinto. Así es que te podrían estar indicando acá de que vas a estar recibiendo esa iluminación, esos mensajes, esa fuerza que necesitas, que vas a estar teniendo esa gran conexión espiritual donde Dios, el universo, tus ángeles van a estar llevándote esta semana, Piscis, a ti, a tu mente, lo que tú necesitas hacer. Así que empieza a escuchar esa vocecita dentro de ti porque te van a estar tratando de guiar. Puede ser incluso también el arcángel Uriel que va a estar esta semana defendiéndote y dándote toda esta estabilidad y fuerza si la necesitas. Vamos a ver tu pasado reciente. Te sale la carta de Somos el Mundo y veo aquí que en el pasado algunos de ustedes tal vez estabas acostumbrado a formar parte de un grupo por la situación que vivimos en estos instantes. Tal vez sea un poquito difícil para ti el volver a conectar con este grupo de personas. Y veo que hay algunos de ustedes que están como pensando, analizando, tratando de volver a comunicarse con ellos o de revivir un tiempo que ya pasó. Y esto podría también estarte trayendo algún tipo de apego, un momento en el cual recuerdas alegría estando junto a tu familia, junto a tus amigos, reunidos en algún lugar. Y está bien que tengas esos recuerdos siempre que no te mantengas apegados a ellos y que eso no te permita funcionar correctamente dentro de tus funciones diarias. Porque si mantienes lamentándote y llorando que esos tiempos no regresan, entonces no estás siendo bueno con tu energía. Vamos a ver cuáles son los bloqueos que puedes tener durante esta semana o que puedes tener ya. Te sale la carta del momento a momento. Y el bloqueo que yo veo aquí para algunos de ustedes, mis guerreros de Piscis, es que parece que no estás viviendo el día de hoy. Estás viviendo en el pasado o viviendo en el futuro. Pero el día de hoy, el presente, no lo estás viviendo, estás como evitándolo. Estás tratando de no conectar con esa energía, estás tratando de no hablar acerca del tema, estás como tratando de ponerte una venda y no enterarte de nada de lo que está pasando alrededor con respecto a
al virus, la cuarentena y todo esto. Que está bien que te desconectes hasta cierto punto porque esas energías o esa información puede en algunas ocasiones como sobrecargarte. Pero eso no quiere decir que dejes de vivir el presente, que dejes de vivir el día de hoy. Porque o pasas mucho tiempo recordando cosas del pasado o pasas mucho tiempo planeando hacia el futuro. Ahorita vamos a ver qué viene para ti en el futuro. Pero el día de hoy lo estás olvidando. Y eso es un bloqueo para tu vida. Porque no estás viviendo el presente. Tienes que vivir el día de hoy para que puedas entonces preparar tu mañana. Si no trabajas en tu día de hoy, no vas a tener un mañana. Así que deja de soñar en el mañana y empieza a tomar acción hoy para que lo que tú sueñes se haga realidad. ¿Cómo va a estar tu corazoncito? La carta de el avaro. Tu corazoncito se está protegiendo. Y tal vez para algunos de ustedes esto quiere decir que la situación actual está afectándolos emocionalmente mucho más de lo que ustedes creen. Y por eso tu corazón ha tomado como un motivo o una manera de defenderte el protegerse, el desconectarte de cualquier como tipo de emoción que pueda afectarte. Y te veo con esa energía entonces donde el corazón lo tienes bloqueado también, lo tienes como protegido. Estás tratando de que las cosas que pasen a tu alrededor no te afecten. Y puede que una manera en la cual estás tratando de hacer eso es concentrándote en el futuro o recordando los buenos momentos. Siempre que eso no te obstruya el poder funcionar normalmente durante el día, no está mal. Ahora, si pasas todo el día tirado en la cama, llorando, deprimida porque estás pensando en algún momento del pasado, entonces ahí definitivamente tienes que buscar ayuda. Tu futuro, ¿cómo vas a estar? Pues esta es la carta, se quedó conmigo. Te sale la carta de la esquizofrenia y el mensaje que yo recibo para ti es un mensaje positivo. Es un mensaje en el cual yo veo que tú vas a estar construyendo puentes de comunicación para tú poder alcanzar el otro lado de la felicidad, el otro lado de la tranquilidad, para poder moverte de un lugar donde te sientes inestable a un lugar estable, a un lugar seguro. Vas a poder dar ese paso para llegar a tu felicidad, a tu tranquilidad, a estar contenta después de llegar a tu meta. Pasas al otro lado de la meta. Así que va a estar muy positivo esa energía para ti en tu futuro. Construyes ese puente y logras pasar entonces de un lugar de intranquilidad, de un lugar donde estabas protegiendo tu corazón, ahora a un lugar donde es mucho más seguro para ti amar, donde es mucho más feliz, donde estás rodeada de tus seres queridos. Esta situación va a cambiar y tú te vas a sentir muy bien. Vamos a ver para ti, Piscis, cuál es el mensaje que hay con respecto al trabajo. Te sale la carta del 4 de espadas y habla de un tiempo tal vez en donde algunos de ustedes han podido estar descansando o suspendidos de su trabajo. Me habla de esa energía que parece que se le mantiene durante esta semana, un momento de descanso, un momento de desconectarte del trabajo, y puede que eso sea lo que hasta cierto punto entonces te está manteniendo con esa energía de que tengo que guardar mi corazón o tengo que guardar el dinero que tengo, porque esta carta del avaro puede hacer referencia también a dinero. Pues te la hablé como corazón porque cayó en esa posición allí. Vamos a ver cómo van a estar tus finanzas con esta situación del trabajo detenidas. Mira, tus finanzas tienen un nuevo comienzo. Hay nueva oportunidad para ti con respecto a las finanzas. Esto podría representar entonces de que con esa carta del 4 de espadas te levantas de ese periodo de inestabilidad, de ese periodo de tranquilidad, de ese periodo de no hacer nada. Que tomes cargo de la situación. Recuerda tu ángel aquí, tu arcángel Uriel. Si tú tomas cargo de tu situación y empiezas a activarte, encuentras una manera de poder generar más dinero. Y aquí hay nuevas oportunidades para empezar de cero con tus finanzas. El sol va a brillar nuevamente en tu vida. Cayeron 3 cartas y voy a hablar acerca de los que están en pareja, así que dame un segundo, voy a sacar una solamente. Para los que están en pareja tienes la carta del 3 de oros. Veo que ustedes pueden estar teniendo ciertos tipos de reuniones esta semana vía digital, o tal vez con tu familia. Y esto podría ser como una cena importante con la gente que estás en cuarentena en tu casa, si todavía está, donde ustedes van a estar como reuniéndose en pareja
hablar acerca del futuro, de sus planes y de lo que quieren hacer con respecto a su vida. Para algunos de ustedes, aquí me está llegando el mensaje de que parece que si ustedes tienen hijos, los que están en pareja, hay este hijo que está tomando una nueva decisión y está pensando en levantarse y buscar un trabajo para ayudarlos con respecto a las finanzas. Ese es un mensaje muy particular para algunos que están en pareja. Los que están solteros, el mensaje que sale para ti es la carta del 9 de copas. Te habla de que estás a la espera de que llegue a tu vida una persona. Y estando en tu casa con los brazos cruzados, esa persona no se va a manifestar. Está bien, estoy claro de que no se puede salir, que no puedes estar rompiendo la cuarentena, pero tal vez hay alguien que ya conozcas que está esperando que tú des el primer paso. Alguien que te llama la atención y que está esperando a que tú tomes la decisión de mandarle un mensaje, de escribirle, de preguntarle cómo está, en vez de estarte tú de brazos cruzados esperando a que esa persona te escriba a ti. Y recuerda, no importa tu género ni tu edad, si estás soltero o divorciado, esa carta también aplica para ti. Toma acción, dile a esa persona que te gusta, pues que te gusta. Lo peor que puede pasar es que te diga que no. ¿Pero por qué piensas en negativo? ¿Qué tal si te responde que sí? El mensaje que te dan tus ángeles esta semana, estas son mis cartas del propósito de vida. Cartas hermosas también para ustedes. A ver qué te dicen. Te sale aquí la carta de soltar. Hay situaciones en estos instantes que requieren de que tú te alejes para que ellas se puedan resolver. ¿Qué otro mensaje tienen para ti? Opciones. Va a ser una semana en donde tienes que considerar las diferentes posibilidades que se van a estar abriendo frente a ti con respecto a tu carrera y a tu trabajo. Así que te van a llegar opciones, depende de ti levantarte de esa energía de suspensión y tomar acción, que también te lo dijo tu arcángel Uriel aquí, de tomar acción. ¿Cuál es el consejo que te dan las cartas respuesta de los ángeles para ti? Y te dice, pregúntale a tus ángeles, pregúntale a tu arcángel Uriel, que él va a estar disponible para responder tus mensajes. Y claro, ¿cómo te lo va a responder? Te lo puede responder por medio de un sueño, te puede estar enviando señales, puedes estar escuchando una música, una canción, alguien dice una frase, que esa frase conecta contigo y tú dices, oh, wow, ahora entiendo, ese es el mensaje que me quiere dar. Así que tienes que estar preparado para recibir esos mensajes. Pregúntale a tus ángeles que ellos van a estar dispuestos a responderte. Primordialmente el arcángel Uriel. Así es que pídele que te mande una señal con respecto a algo que tú necesites saber, que necesites escuchar. Y está atento, abriendo tu corazón y tu energía para que cuando esa respuesta llegue la puedas recibir. Como te digo, puede ser algo tan sencillo como una canción, como un mensaje, una frase que escuchas en un noticiero, en una televisión, en una película. Una frase que escuchas en estos videos. Igualmente, si esta lectura no resuena contigo en estos instantes, vuelve a escucharla durante la semana, porque recuerda que la estoy canalizando para esos momentos, para la semana. Vamos a ver cuáles son tus 3 bendiciones. Si esta lectura te ha ayudado a ti de alguna manera, compártela para que también otros guerreros de Piscis puedan recibir esta energía de sanación, identificar las áreas que pueden resaltar, que necesitas mejorar para que puedas sanar. Tu primera bendición, tienes la carta del Sota de Espadas. Y me habla de una energía en donde personas que en algún momento te habían dado la espalda, esta semana regresan a ti. Ya te tocará a ti entonces tomar la decisión si abres tu vida nuevamente a estas personas, pero estas personas que en algún momento no te apoyaron, ahora sí quieren estar de tu lado, quieren apoyarte y darte una ayuda. Regresan por ti. ¿Cuál es la segunda bendición que sale para ti esta semana? Te sale la carta del Caballero de Bastos y dice que un obstáculo que tenías en tu vida, una situación que te estaba ocasionando un retraso, va a ser removida. Logras saltar ese obstáculo. Ay, mira, estas son mis otras cartas nuevas también, no te lo había mencionado. Son las cartas del After Tarot, son las cartas del tarot de después, del día después. Así que son diferentes como puedes fijarte acá. Tu segunda bendición, saltas un obstáculo, algo que te estaba bloqueando es eliminado de tu camino, pero tú te encargas de que eso sea así. Y la tercera bendición para ti, con la carta del As de Copas, el mensaje que yo recibo para ti aquí es que logras sanar
tu corazón y esa va a ser la gran bendición para tu vida. Ese corazoncito que estaba bloqueado, que estaba cerrado, logra encontrar la tranquilidad, logra ser sanado, logra encontrar el amor. Para algunos de ustedes esto también podría estar representando un mensaje de sanación con respecto a tus energías o sanación física que puedes recibir porque has estado siguiendo los tratamientos médicos tú o algún familiar que estaban necesitando pues mejorar, encontrar una salud física, la vas a estar encontrando con esta carta. Manténgame al tanto durante la semana, cuéntame cómo va todo contigo. A mí me interesa mucho saber que estés todo bien, que puedas salir hacia adelante. Esa es la idea de estas lecturas. Espero que la hayas disfrutado. Prepárate entonces también para disfrutar las próximas, que voy a hacerlas así similares, recibiendo tu arcángel que te protege y viendo estos diferentes aspectos para ti, para hacerla bastante profunda e importante para tu vida. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y acá en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una excelente semana y te decreto mucha luz y progreso.